Hola, buen día a todos. Nosotros les explicaremos de manera general la unidad 5, titulada El Virreinato en la Nueva España y el Derecho Novohispano. El primer subtema es el 5.1, el Virreinato de la Nueva España, y el 5.1.1, creación del virrey en la Nueva España. Para terminar con los excesos de la audiencia, el rey Carlos I decidió establecer el virreinato en la Nueva España y nombró a Antonio de Mendoza. Cuando llegó a la Nueva España en 1535, se fundó el virreinato, puesto que él fue el primer virrey. Era la representación del rey en la Nueva España. Más adelante mis compañeras les explicarán las funciones y características de los virreyes. Luego hablamos del subtema 5.1.2, organización del virreinato, en el cual por aquí les estarán apareciendo dos imágenes, pero más adelante mis compañeras les explicarán cada una de estas instituciones. En el subtema 5.1.3, la sociedad corporativa. Era necesario volver a corporar a los fieles ante paganismos indígenas y las ideas disolventes, el pensamiento libre y nuevas religiones que corrían por Europa. Una sociedad corporativa es la unión y el acuerdo para compartir ciertas normas, valores y creencias, y esta sería una buena estrategia compartida por la Iglesia y por el Estado. Existían y aún siguen existiendo algunas sociedades corporativas, como las cofradías, gremios de artesanos, consulados de comerciantes, colegios de estudiantes, órdenes religiosas, confederaciones de obreros y campesinos. En el subtema 5.2, el derecho indiano y novohispano, en el libro de Pérez de los Reyes nos menciona que el derecho indiano puede ser nombrado por diversos nombres, y uno de ellos es el derecho novohispano, el cual es correcto si nos referimos al caso de nuestro país. Y bueno, la definición es que es un conjunto de normas, instituciones y principios filosófico-jurídicos que España aplicó en sus territorios de ultramar. Bueno, es importante recalcar que el derecho indiano no es el derecho de los indios, sino de las Indias occidentales. Y les explicaré las características de este derecho. Es que es esencialmente evangelizador, les interesaba la extensión de la religión, les interesaba fomentar los ingresos económicos, ser altamente protector del indígena. En el subtema 5.1.3, Fuentes del Derecho Indiano, les muestro un esquema en el cual menciona las fuentes formales, como es la jurisprudencia, la costumbre, los principios, etc. En el subtema 5.2, Derecho Castellano en Indias, uno de los documentos fundamentales son los justos títulos, los cuales son fundamentos histórico-jurídicos que tuvieron consecuencias importantes. La más importante es la implantación del derecho castellano en varios territorios de las Indias, las cuales tenían diversos objetivos, y como Castilla competía contra Portugal para saber quién era dueño de ese territorio, Portugal tenía bulas papales sobre territorios, pero africanos. Pero con la derrota se firmó el Tratado de Alcacobas. Aún así seguían los problemas entre ambos países. El Papa Alejandro VI creó 4 bulas o letras alejandrinas, firmadas en 1493. Surgió una polémica aún vigente entre los expertos en cualquier congreso de derecho indiano, y es lo relativo a los justos títulos de la conquista americana. El ordenamiento castellano se implantó en la Nueva España por el rey Carlos V en 1530. En el subtema 5.2.4, costumbres jurídicas de los naturales, estas tenían 2 limitaciones: que no fuera contra la fe cristiana y que no fuera contra las disposiciones legales. Al existir tantos y tan variados pueblos indígenas, la costumbre fue muy amplia y compleja, y solían aplicarse en las poblaciones o repúblicas de los indios en donde prevalecieron sus normas y autoridades propias. En el tema 5.2.5, literatura jurídica, dichas literaturas tenían 2 aspectos. Uno era que eran creadas en España, relativa a las Indias, y otra creada en las Indias. Existían diversas literaturas con diversos temas a tratar, como derecho romano, derecho procesal, derecho indiano y derecho eclesiástico, entre otras. Dentro de los autores destacados estaba Juan de Solórzano Pereira, Antonio León Pinelo y Vasco de Quiroga, entre otros.
En el subtema 5.2.6, recopilación de las leyes de los reinos de las Indias de 1680, esta recopilación se trataba de una normativa común para todos los reinos indianos, entregada por Fernando Jiménez de Paniagua, aprobada por el rey Carlos II el 18 de mayo y consta de 9 libros con 218 títulos y 6.447 disposiciones. De mi parte sería todo y los dejo con mi compañera Ashley. Hola, yo soy Ashley Mata y voy a hablar primero sobre el tema 5.3, principios rectores de la administración indiana. Sobre el primer punto, la acumulación de competencias, tenemos sobre el gobierno que todo acto de autoridad derivaba de la potestad real, los funcionarios ejercían sus facultades en nombre del monarca y no existía división de poderes. Dentro de este rubro también está el Real y Supremo Consejo de las Indias, además de que la administración del gobierno se realizaba a través de presidentes, gobernadores, intendentes, oficiales, delegados y secretarios, entre otras. Respecto a la justicia distributiva se aplicaba cuando a los conquistadores se les premiaba adecuadamente y los puestos públicos recaían sobre los criollos. Además, la justicia legal se podía ver a través de las obligaciones del súbdito para la corona y ese tipo de justicia se aplicaba a través de los oficiales reales para el cobro de tributos. En el apartado de la guerra, se puede decir que esa era la relación con el ejército y la milicia, cubrían lo bélico y la administración de justicia en el foro militar. Se puede decir que existían dos fuerzas armadas irregulares, las milicias provinciales y las milicias urbanas. Sobre Hacienda cabe destacar que la corona tenía la propiedad de tierras, aguas, montes y pastos, concediendo después sus propiedades a merced de comunidades indias o particulares, primero gratuitamente y luego cobrando. Además, dentro de este aspecto se encuentra la Junta Superior de la Real Hacienda, la cual se encargaba de recibir los impuestos, conservación de fondos reales y su adecuada inversión, pero de eso nos hablará mi compañera un poco más adelante. Delegación de competencias. Dentro de este aspecto se encontraba la sala de justicia, en donde los pleitos de las reales audiencias en estado de fallo eran enviados a los expedientes al Consejo para su resolución. También estaba la Junta de Guerra, en donde se consultaban los oficios militares de mar y tierra y de distribución, se daba cuenta y razón de los gastos que realizaba Hacienda para las armas y flotas. Y también se encontraba la Junta de Hacienda, la cual fue creada en el año de 1595. Venta de oficios. Bien, esto se hacían con el fin de obtener recursos extraordinarios para la corona, sujeta a limitaciones. Por ejemplo, en las repúblicas de los indios no se vendían cargos y no se vendían si implicaban jurisdicción. Además, quien compraba tenía derecho a cobrar honorarios y costos por las delegaciones que se efectuaban por su ejército y también podían cobrar propinas. Además, existía el control de los oficios reales, para tener a los funcionarios vigilados y limitados en sus facultades. Se realizaban visitas que se hacían a los distritos fiscales y revisión de cuentas respectivas. Dentro del tema de gobierno temporal y espiritual, cabe destacar que ambos estaban inmersos en la política indiana de 1647 y en la recopilación de las leyes de los reinos de Indias de 1681, del cual podemos rescatar que planteaba que la religión católica es la religión del Estado, que América forma parte de la corona castellana y los indios son vasallos directos de la corona. Además, dentro del gobierno espiritual, yo encontré el patronato de la iglesia de Indias, en donde se introdujo la costumbre de que el rey designaba a los obispos y los enviaba a su sede, mientras el romano pontífice expedía las bulas correspondientes. De esta manera, el monarca tuvo una amplia injerencia en los asuntos temporales de la institución eclesial, y ya no era un regio patronato, sino un regio vicariato. El rey intervenía en cuántas parroquias debían de haber, regulación de órdenes religiosas, nombramiento de dignatarios eclesiásticos, fijación de diezmos y demás. Y bien, pasando a la evangelización, cabe destacar que en el año de 1531 aparece la figura de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, que al paso del tiempo fue convirtiéndose en un símbolo de la nación, fortaleciendo el mexicanismo y fue uno de los personajes más importantes en la evangelización de la Nueva España. También dentro de la evangelización se encuentra la limosna de la Santa Bula de Cruzada, que es un impuesto que ya existía en la Edad Media, pero se extendió para la propagación de la fe en las Indias, y la corona la cobraba. Sobre la jurisdicción de la iglesia cabe destacar que el alto clero tenía derecho a recibir diezmos y otras ventajas, mientras el bajo clero no tenía acceso a la fuente de los diezmos y tuvo que vivir de los derechos cobrados por los servicios parroquiales y se vio obligado a tener una actitud dura con el proletariado. Además, la consolidación del sistema fiscal de 1799 a 1844 afectó mucho el patrimonio de la iglesia.
Otro aspecto importante sobre la jurisdicción que cabe destacar es la Inquisición, que había trabajado incidentalmente en la Nueva España y que gracias a la Real Cédula del 25 de enero de 1569, Felipe II autoriza el establecimiento permanente de la Inquisición en las Indias y el virrey recibe instrucciones de señalar casa en México a este tribunal. Pasando al tema 5.5, el gobierno supremo, tenemos en primer lugar al rey, del cual se puede plantear que una de sus tareas era la creación de los oficios reales, fijaba su competencia, designaba a los candidatos, concedía la respectiva remuneración, fijaba su duración y exigía su responsabilidad. Además, intervenía en cuántas parroquias debían de haber, regulación de órdenes religiosas y demás, como ya había mencionado anteriormente. Y se esperaba que gobernara de una buena manera, manteniendo a sus súbditos en paz. Y bien, esto ha sido todo de mi parte, aunque se seguirá hablando de este mismo tema 5.5 a continuación. Gracias. Hola, mi nombre es Daniel y hoy les voy a hablar sobre autoridades indianas. Iniciemos con el Gobierno Supremo, que son autoridades radicadas en España que representan la mayor jerarquía en el organigrama de la época. Esta comprende al Rey, la Casa de Contratación y el Real y Supremo Consejo de Indias. Como ya se ha mencionado antes, el rey es el jefe de Estado y de gobierno. Todo el sistema se configuró para responder a las realidades burocráticas del absolutismo. La Casa de Contratación. De ella depende todo el control sobre el comercio ultramarino. Surgió por la necesidad de controlar y monopolizar el comercio de las Indias. Esto en 1503. Sus funciones son judiciales, civiles, criminales y de consultas, en temas de contratación y navegación. Real y Supremo Consejo de Indias. Se crea en 1524. Se encarga de los asuntos americanos. Estaba integrado por un presidente, varios consejeros, un secretario, promotor fiscal, un relator, oficial de cuentas, portero y un secretario que velaba por los bienes de la Nueva España y el Perú. Sus funciones eran de órgano legislativo y judicial, consultas al rey y eran los intermediarios entre la corona y los funcionarios de las Indias. Ahora hablemos de las autoridades indianas radicadas en Indias. Iniciaremos con el gobierno superior en la Nueva España. Ahí se comprende al virrey, a los presidentes gobernadores y a la Real Audiencia. El virrey era el representante del rey en la Nueva España. Era el gobernador, el presidente, el capitán general, el supervisor de asuntos hacendatarios y el vicepatrono de la Iglesia novohispana. Tenía facultades militares de protección y justicia a indios y función reglamentaria. En la Nueva España hubo alrededor de 62 a 63 virreyes. Hablemos de presidentes gobernadores. Este era el presidente de audiencia. Tenía funciones administrativas y de gobierno. Además, tenía funciones judiciales que le eran propias. La Real Audiencia. Esta estaba integrada por oidores. Su función original era judicial, debido a que era un tribunal regional superior para lo civil y lo criminal. En la práctica, sus funciones cambiaron y no estaban escritas en las leyes. También existía el gobierno provincial. En este se encuentra el gobernador. Este ejercía un poder provincial. Lo nombraba el Real y Supremo Consejo de Indias. Este cargo duraba de 3 a 5 años. Este recibía el cargo de gobernador y también se le sumaba el de capitán general. Tenía diversas facultades. El gobierno distrital. En este se encontraba el corregidor y el alcalde mayor. Estos tenían poca distinción. Estaban apartados del texto legal. Ejercían funciones gubernativas y judiciales. Las funciones gubernativas eran revisadas por el rey y las funciones judiciales revisadas por la audiencia. Estos comerciaron y contrataron a su gusto. Estos cargos eran ejercidos por cabildos españoles e indígenas. Los cabildos españoles se encontraban en ciudades sin villas, y los indígenas en pueblos e indios. Se menciona que los corregidores de pueblos menores eran alcaldes mayores. Esto es todo por mi parte, gracias. Hola, yo soy Lourdes y les voy a hablar acerca de la administración de justicia. Respecto de la justicia indiana, tenemos que existían los tribunales ordinarios y los tribunales generales. Los tribunales ordinarios eran los que actuaban en base a una acusación y fueron instituciones como por ejemplo las Reales Audiencias o el Supremo Consejo de las Indias. Los tribunales especiales eran los que estaban relacionados con diferentes fueros ya establecidos.
Algunas instituciones fueron la Santa Inquisición, el Consulado, el Juzgado General de Indios y el Tribunal de Minería. Entre los fueros ya mencionados podemos destacar el fuero universitario, el fuero eclesiástico y el fuero militar y de marina. Sin embargo, tenemos que con la llegada de la Real Ordenanza de los Intendentes de 1786 se forma el sistema de intendencias. En este caso podemos decir que los intendentes eran nombrados por el rey y entre sus funciones deben encargarse de la justicia, la hacienda, la policía y ellos tenían la facultad de dictar leyes. Para este cargo se prefería a los peninsulares por encima de los criollos y esto contrajo muchísimo descontento en la sociedad. En total fueron 12 intendencias las que se formaron y estas estuvieron ubicadas en lugares como lo fueron Puebla, Guanajuato, Oaxaca, etc. Bueno, si hablamos respecto de comercio, podemos decir que se organizaba a través de la Casa de Contratación de Sevilla y del Tribunal del Consulado. En este caso, las Indias proporcionaban a Europa de aguacate, jitomate, tomate, cacao, maíz, papa, entre otros. Mientras que Europa proporcionaba a las Indias de trigo, naranjas, arroz, manzanas, etc. Pero llega la Constitución de Cádiz, y esta Constitución permite la producción, la libertad de producción. Es a partir de entonces que cualquier persona puede dedicarse a la actividad económica que la persona quiera, sin necesidad de presentar algún tipo de examen o licencia. Por último, pero no menos importante, está el Regio Vicariato Indiano. Esta fue la doctrina que los juristas del siglo XVII defendieron como la propia del derecho que correspondía a los monarcas en las Indias. Entre sus principales representantes podemos decir a Juan de Solórzano y a Pereira con Indiarum Iur y a Juan Forcher. Una de las más dramáticas representaciones del Regio Patronato Indiano fue la expulsión de los jesuitas en 1767. Esto conllevó a grandes consecuencias para la educación y el desarrollo económico novohispano. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.